Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Hoy os traigo el unboxing y review de Bean Doll Hansel. También os hablaré de los puntos positivos y negativos, os daré mi opinión personal y como siempre haré una conclusión. Ahora que ya habéis visto el unboxing y podéis ver aquí al nene, os quiero explicar un poquito cómo fueron los trámites. Realmente yo no estoy satisfecha para nada de estos trámites, pero hay que decir que ha llegado bien. Yo pedí a Hansel el día 17 de marzo. 2 días después aproximadamente me lo confirmaron, se confirmó el pago y bueno, pusieron que el pedido se estaba procesando. Y todo bien hasta que me llega un email el día 15 de mayo fue aproximadamente, en el que me decían que no tenían el traje con el que yo lo había pedido, que es el traje con el que salía en la página web, que era así un tipo traje pirata. Al no tener engranado el traje que me habían propuesto, ellos mismos me propusieron varias soluciones. Una de ellas era escoger alguno de los trajes que tuvieran, los cuales me enseñaron y no cuajaban para nada con la idea. Y la otra era hacerme un reembolso, pero claro, hacerme el reembolso a mí no me satisfacía para nada porque a fin de cuentas yo ese traje iba a tener que ir a Sartoria porque es de los pocos sitios que tenían tallas para ellos y mirar. Aún yendo a Sartoria no encontré nada de lo que realmente me parecía lo más adecuado para él y acabé comprando un traje que luego cuando se lo vi fue en plan no le queda para nada, se le acabó quedando otro queco y he tenido que hacer un segundo pedido con algo más adaptado a como tiene que ser. Entonces ahora estoy esperando que me llegue ya el segundo traje, que será tamaño EID, porque bueno, es una talla que le encaja bastante bien, no le queda tan suelto, es prácticamente imperceptible. Y bueno, estoy molesta porque si Bean Doll hubiese hecho las cosas bien desde el principio, si hubiese mirado el stock de lo que tenía, yo no habría tenido que coger y comprar otro traje y haber tenido que pagar las aduanas y el envío pertinente de ese traje, la verdad es que me jodió bastante. Luego también me comentaron que había problemas con los envíos de EMS y bueno, me asusté bastante y les pedí que si me lo podían enviar por DHL porque el envío podía ser un poco más caro, pero al menos sabría que iba a llegar. Aparte del envío que yo ya pagué, que venía con el Kego, que no era precisamente un envío barato, tuve que abonar 46 euros más. No sé a qué punto llega a ser la diferencia de un envío de EMS a uno de DHL, pero bueno, lo pagué. Lo que me asustó un montón fueron las aduanas cuando llegaron, porque es un Kego que costó, me llegó a 500 euros, con el envío incluido en esos 500,
y me cascaron de aduanas 181 euros. Aunque todo eso ya se disipó un poquito cuando tenía la cajita aquí en la mesa, la abrí y bueno, me eché unas buenas risas porque a fin de cuentas cuando venía envuelto en un plástico, parecía un jabón, me eché unas buenas risas, por eso el unboxing está sin sonido, porque me estaba hartando. Pero hubo un momento que hubo un susto. Cuando yo lo puse de pie, se cayeron 2 tornillos. Aquí está el famoso tornillo que se cayó, el otro creo que lo barrí. Y bueno, una vez abres un muñeco y te cae un tornillo, y es un muñeco que tiene un esqueleto, pues te acabas asustando. Yo acabé desmontando el muñeco entero, mirando que no le faltara nada, que no se hubiera soltado ningún tornillo, con el corazón en un puño, y bueno, al fin y al cabo sí estaba bien, y mi suposición es que como estos muñecos los tendrán que montar en alguna cadena, pues caería algún tornillo y cayó en el mío. Y bueno, ahora ya os puedo presentar un poquito el personaje, explicaros un poquito quién va a ser y cómo va a ir. Le he decidido llamar Dandelion y bueno, va a ser el guerrero protector de uno de mis demonios, porque ese demonio es muy listo, pero es un poco flojillo, ya sabéis, no se sabe defender, y esto va a ser uno de mis guerreros, uno que realmente parezca un guerrero. Y bueno, su ropa va a llevar un traje de vaquero y lo único que me fastidia es que no lleva un parche. Mi idea inicial era que llevara un parche, así que tendré que buscar a alguien que me haga un parche. Así que si me podéis dar algún consejito, decirme que me lo pueda hacer, también me lo podéis dejar por los comentarios, se agradecería. Y bueno, ¿qué más os puedo decir de él? La verdad es que posa muy bien. Si os tengo que decir los puntos positivos es que posa muy bien, que el esqueleto se ve bastante consistente. Luego tiene un montón de manos, o sea, tienes la opción de pedir un montón de manos, que son esta del puño, estas que son tipo de coger o algo así, parece como si fueran para coger un arma o algo por el estilo. Y luego unas manos que son estas, las básicas. La verdad es que me gusta mucho porque me da mucha versatilidad y mucha variedad para hacerle fotos. Y bueno, si tuviera que decir algo negativo de él sería que pese a ser tan bonito y tan estético como es, tiene una talla muy complicada para encontrarle ropa. Tienes que buscar ropa de Eide o de su propia marca en Granado, que tiene muy poca, o en Sartoria, que hace ropa para ellos. Y bueno, el pie. Tiene unos pies súper grandes. Tiene unos pies que son brutalmente grandes. Va a costar encontrarle zapatos. Espero que los de Eide que he pedido le vayan a venir. Y bueno, otra cosa que tengo que comentar que no me gusta es que en una de las piernas el vinilo se le sale, el de la zona articular. En vez de meterse de dentro, se le hace como una bolsa. Y es algo que me preocupa que con el tiempo se vaya a rajar. Como podéis ver, es un muñeco que tiene muchísima estabilidad. La rodilla que tiene es una rodilla de articulación simple, no tiene muchos más movimientos que ponerlo en semisentado y de rodillas y ya, pero te aguanta poses como esta, que es extraña, no tiene funcionalidad ninguna que te aguante así, pero siempre te hace gracia ponerlo en estas poses extrañas. Yo me lo planteo en plan, cuando tenga todo para él y tenga su espada, pues no sé, es una buena postura para aguantar una espada y dar un espadazo a alguien en las tripas. Luego otra articulación que me gusta es la del tobillo. No tiene una super movilidad, pero aguanta todo este recorrido de movimiento. Está bastante bien. Y bueno, pasemos con la articulación más móvil que tiene, que son los brazos.
Como podéis ver, los brazos son de articulación doble y eso está bien, le da una buena movilidad. Aquí se percibe que lo tiene pegado. Y así sería como con el brazo completamente estirado. La verdad es que adopta muchas poses porque las manos son de un vinilo blandito y puedes moverlo y hacer que se coja. También te aguanta bien poses como estas, que parece que esté buscando algo. Tiene muchísima movilidad, la verdad es que estoy contenta. Y luego, bueno, algo que no me acaba de convencer, o sea, me gusta y a la vez no me gusta, no sé, tiene algo raro. Es la espalda, la tiene súper marcada y me da, no sé, me da un poco de cosita las formas de la espalda, tan musculada. Como todos los quecos de vinilo, tiene su punto negativo, que es que después de estarlo moviendo, después de estarlo trasteando, tienes que reencajarle los brazos porque es un sistema de esqueleto, no lleva gomas por dentro y tanto los brazos como las piernas van encajadas o sea, van a presión y de moverlo se van saliendo. Eso quiere decir también que con el tiempo, después de moverlo mucho, el esqueleto se estropea. Y tengo que mirar en la página web si el esqueleto es cambiable, porque si no tendré que acabar moviendo este queco a un queco de resina, que por lo que sé Granado también tiene los de resina y no sé si tiene este mismo queco en resina en el mismo tono, pero si veo que con el tiempo se empieza a romper será una posibilidad que escoja. Como podéis ver, Hansel tiene el molde, tiene un ojo que es como un poquito más cerrado, como haciendo como que está bizco. Lleva el maquillaje de fábrica y se lo dejaré, pero igualmente le haré alguna pequeña modificación. Le quiero hacer una cicatriz y ponerle un ojo blanco y bueno, y el parche encima. Y entonces cuando se lo quite que sea en plan parte de su historia, como explicando que ha tenido una batalla y que en esa batalla ha perdido el ojo. Y bueno, y por eso es el tema del parche. Y me gustaba el ojito así. Del molde, bueno, destacar eso, tiene una sonrisa que me gusta muchísimo. Los rasgos me parecen muy bonitos porque están definidos. El maquillaje me ha parecido un poco mediocre para lo que se ve en las fotos de la casa. O sea, cuando tú abres la página de Granado y te vas a Vindol y buscas su cabeza, o sea, se ve muchísimo mejor que esto. Y el toro también, no sé, me ha decepcionado un poco. Todo se ha hecho. Y la peluca también. No sé qué le han hecho a las fotos de la página, pero la peluca se veía muchísimo mejor que esto. O sea, vale que avisaban de que no venía peinada, pero es que al igual pago lo que yo he pagado por la peluca sabiendo que era de... Si llego a saber que era de fur, porque es fur. No se veía de esta calidad en las fotos, o sea, tengo la sensación como que me ha pasado un poco con lo de Doltone, como si las fotos estuvieran muy retocadas. Pero bueno, sé intentar hacer lo que yo quería hacer con la peluca, quería hacer lo que llevaban las fotos promocionales porque el personaje le sentaba bien, y si no le sienta bien pues pediré a alguna artista a nivel nacional una peluca de viscosa o de lana que se adapte a lo que quiero para él, explicándoselo, y entonces se adaptará muchísimo mejor a lo que yo quiero. El pecho, como veis, es bastante amplio, está bastante definido. Se le marca todo lo que es la osamenta de esta parte, de la clavícula. Los abdominales están muy marcados. Y bueno, venía de fábrica con unos calzoncillos. Agradeceréis que se los haya puesto, va en serio. O sea, algo que me disgusta muchísimo de este molde es... Algo que me disgusta muchísimo y a la vez me incomoda un poco es el tamaño de los atributos genitales que le han puesto,
porque es que son muy grandes. Es que yo le intento poner un pantalón de pitillo y no puedo, o sea, se le marca mucho, parece un trípode, no me gusta. En cuanto a musculatura de las piernas, de la espalda y así en general el resto, me gusta mucho, la verdad. También hay que decir que, desde mi punto de vista, le falta un poco de nalgas. O sea, tanto pectoral, tanta pierna y este culillo que nada, que es un poco pequeño y bueno, pues un poquito más de aquí y de lo que le quiten de aquí que se lo pongan aquí. Respecto a lo que son las piernas, también viene la musculatura muy definida, aquí en los gemelos también, y los pies vienen marcados los dedos y los tendones y un poquito las venitas. Por la parte de arriba, porque lo que es la parte de abajo no viene para nada marcado, es como súper liso y no sé, al mirar el pie por aquí, no sé, me esperaba que por aquí también tuviera un poco más de forma, estuviera un poco más marcado, pero no ha sido así. Y bueno, un poquito ya más que añadir, y que estoy contenta de él. Y que bueno, que algo que me ha gustado mucho de Vindol es la variedad de tonos de moreno que tiene, porque tiene este y tiene alguno un poco más oscuro, este es muy bonito. Y bueno, me ha gustado también la forma que tiene estructuralmente, aunque sea muy complicado encontrarle ropa y la ropa tenga un coste demasiado elevado, que es lo que hace también plantearse comprarse otro. Yo en un futuro, si buscase un muñeco de esta proporción, no me cogería otro Vindol, porque el malestar que a mí me ocasionó al principio abrirlo y que se cayeran los tornillos, luego toda la gestión con la ropa y tal, no estoy contenta con ellos, no así con el muñeco, o sea, con el muñeco estoy contenta en general. Después de haberlo desmontado y que todo estuviera bien, claro, porque cuando me pasó eso yo era en plan, voy a escribirles y les voy a matar porque me ha venido un muñeco mal. Al final no ha venido mal. Y bueno, no puedo decir que haya sido una compra decepcionante, pero tampoco ha sido 100% lo que esperaba, así como me han pasado con otras casas. Por lo tanto, no repetiré, pero tampoco es un queco que lo vaya a tener abandonado. Primero porque no es mi forma de ser y segundo porque llevaba mucho queriéndolo. Y antes de despedirme de vosotros, también quería comentaros que el certificado es de esos que os dije que me gustaban, que eran tipo una tarjeta de crédito, bueno, una tarjeta, y casi duran más. Y bueno, que me gusta porque lo sabe aguantar, ¿sabes? Ahora está contento, ahí mirando su certificado, teniéndose orgulloso de sí mismo. Y bueno, me dejo de tonterías y con esto me despido del vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Lo próximo que voy a subir va a ser la review de la Keka de Ángel Studio que me llegó y bueno, os haré el unboxing review y os explicaré un poco lo que me ha parecido porque estoy totalmente in love con la muñeca. Pues un besito y hasta el próximo día. Nos vemos.